El día de hoy tendremos un panel, desayuno, en el cual vamos a tener la participación de 3 panelistas de primer orden en términos de lo que tiene que ver las incidencias en el sector de distribución en la República Dominicana. Para iniciar esta actividad queremos llamar al señor Marcos Cochón, el presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, quien le dirigirá las palabras de bienvenida y apertura al evento. Doctor Diógenes Rodríguez, miembro de la Superintendencia de Electricidad de la República Dominicana. Señor Carlos Valiente, presidente de la Asociación de Usuarios No Regulados de la República Dominicana. Señor Víctor Castro, presidente de la Asociación de Industriales de Herrera y de la provincia de Santo Domingo. Señor José de asociaciones hermanas que nos acompañan en el día de hoy, autoridades de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, de las empresas de distribución del sur y del este que nos acompañan hoy, distinguidos panelistas que nos honran con su participación, al señor McDonald Benjamin, representante, presidente del Banco Mundial en el país, al señor Jorge Mercado, especialista regional de energía del Banco Interamericano de Desarrollo, y al señor Radamés del Carmen, director corporativo de distribución y reducción de pérdidas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. En particular, gracias a los 3 por aceptar nuestra invitación. Señoras y señores todos, representantes de la prensa, muy buenos días y gracias por acompañarnos en una mañana tan especial, en la que vamos a escuchar a 3 personalidades que desde su ámbito de acción están vinculadas con un aspecto en el que creemos que hay que realizar los mayores esfuerzos posibles para mejorar la situación eléctrica de nuestro país, el sector de la distribución de electricidad. La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE, es un actor responsable. Es un actor del sector eléctrico nacional que brinda información transparente sobre el estado de la situación del sector, que hace propuestas de solución y que trabaja para generar una cultura de consumo responsable desde la premisa de que para tener un sistema estable, de calidad y competitivo, hace falta abordar los problemas con una visión integral, y por eso creemos que el Pacto Eléctrico puede ofrecer un espacio para proceder de esa manera. La ADIE es un actor responsable del sistema eléctrico nacional y prueba de ello son los más de 2.500 millones de dólares que han invertido nuestras empresas asociadas desde el año 2000 para diversificar la matriz energética hasta el punto en el que nos encontramos hoy y para hacerla más competitiva hasta el punto que hoy las compañías distribuidoras compran su energía a un precio de 16 centavos de dólar y no de 26 centavos de dólar como era hace unos 10 años. La ADIE es un actor responsable del sistema eléctrico nacional porque se ha mantenido y se mantendrá firme en su compromiso de brindar energía al país, a pesar de la deuda acumulada y sostenida con la que tienen que operar sus empresas. Esto debido a las deficiencias de nuestra administración pública en el sector, lo cual nos lleva a hablar necesariamente de los temas que hoy estamos abordando aquí: la distribución y comercialización de electricidad. La ADIE es un actor responsable del sistema eléctrico nacional y por eso estamos organizando el desayuno que nos convoca hoy, dando el protagonismo a personalidades e instituciones que directamente están relacionadas con programas y acciones que están llamadas a mejorar lo que a nuestro entender es el principal problema que afronta hoy en día el sistema eléctrico nacional. Todos los esfuerzos que se hacen y se harán en generación deben venir acompañados de acciones contundentes en mejora de las redes de transmisión y en eficiencias en las redes de distribución y las acciones de comercialización. De nada sirve colocar energía más barata y de mayor calidad en el sistema, como hemos venido haciendo en los últimos 15 años,
si las pérdidas en ambas facetas siguen estando entre el 33 y el 36% de manera sostenible. Desde este espacio reiteramos nuestro compromiso de trabajar y cooperar para tener un sistema eléctrico nacional estable, de calidad, sostenible y con consumidores responsables. Ello así, a pesar de que persisten personas interesadas en querer hacer y querer ver lo contrario, posiblemente para ocultar sus verdaderos problemas, en lugar de que sean responsables y los afronten. De nuevo quiero agradecer la presencia en el día de hoy de todos ustedes y en particular de McDonald Benjamin, de Jorge Mercado y de Radamés del Carmen. El único interés de la ADI al organizar este evento es poder llevar la información al pueblo dominicano de que en el país existen instituciones que sí están enfocadas y que entienden que trabajando con los problemas de la distribución y de la comercialización se hace un gran aporte y que podrá tener una rentabilidad mucho mayor que otros aportes que se hacen en la industria eléctrica en la República Dominicana en el día de hoy. Desde ese punto de vista, cuenten sus instituciones con el apoyo formal e institucional de la ADI en todo lo que sea necesario y en el mío propio. Muchas gracias y esperamos que el evento de hoy sea de la mayor utilidad posible para todos los aquí presentes y para la prensa en particular. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra a Milton, no sé si estamos listos con el video, Milton. Y en la medida en que pedimos, por favor, a los tres ponentes del día de hoy, McDonald, por favor, Jorge, Radamés, que vayan subiendo y nos acompañen, queremos compartir con ustedes este pequeño video como una muestra de las acciones que ya están siendo encaminadas por las instituciones que hoy estarán compartiendo con nosotros sus experiencias. Participación. Vamos a tener 3 intervenciones de algunos minutos de cada uno de los expositores. Luego, concluidas esas 3 exposiciones, ustedes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y respuestas y vamos a agotar unos minutos en un proceso de moderación y comentario de varias de las ponencias que se han presentado y también respuesta a las preguntas que ustedes han hecho. Nosotros vamos a iniciar la presentación con un video, pero ante todo quiero presentar el primer expositor, que es el señor McDonald Benjamin, quien es el representante del Banco Mundial en el país. Ha trabajado 20 años en el Banco Mundial, desempeñando varios cargos de suma importancia. Entre ellos se encuentra el de director adjunto para programas en África Occidental, gerente para el desarrollo social en América Latina, gerente país en Ecuador, coordinador financiero, coordinador del sector financiero en Filipinas, entre otros diversos. Es economista financiero con un doctorado en economía de Georgetown University y además posee una licenciatura en filosofía, política y economía de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Vamos a dar paso al señor McDonald Benjamin, quien nos va a hablar sobre algunas lecciones aprendidas en la reducción de las pérdidas y el mejoramiento del servicio al cliente. Pero vamos a ver un video de 2 minutos previo a su presentación. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Energía para el Desarrollo. Proyecto Rehabilitación de Redes de Distribución. En la República Dominicana, la solución a la crisis energética es compleja, debido a que este sector enfrenta grandes desafíos. Constantes pérdidas debido al mal estado de las redes y los transformadores. Uso informal del servicio y una cultura de no pago por parte de los clientes. Actualmente, las empresas distribuidoras registran pérdidas totales en sus operaciones del 36% promedio de la energía comprada a los generadores. El gobierno dominicano ha transferido al sector eléctrico un promedio de $1.000 millones anuales en los últimos 3 años. Los constantes apagones se han sumado a las muchas carencias que ya experimentan las comunidades más pobres y se hacen palpables cada día. La comunidad tenía una red completamente dañada. Con la energía que había, en cualquier momento la luz subía o bajaba. Para uno comenzar a trabajar por la mañana es muy difícil, porque cuando no tenemos luz,
No dormimos de noche, pensando cómo es al otro día, para uno poder ver la nevera todo dañado. Cuando el pueblo está apagado, los ladrones se aprovechan. Es un desastre. Mi casa se quemó. Yo estaba trabajando en el salón, se empezó a trabajar tanto y en pleno diciembre. Las conexiones se me recalentaban, se me quemaban los tomacorrientes. Yo pensaba que uno de mis niños o dos de mis niños más pequeños se habían quemado. Y de ahí para allá nos quedamos con una intranquilidad porque eso nunca se nos va a borrar de la memoria. Además de los peligros que ocasiona la falta de energía, las posibilidades de ingresos de muchas familias pobres se ven afectadas. Y el gasto que lleva tener una planta eléctrica es costoso. Tiene que cobrar más al cliente. Hay equipo que no podemos usarlo con la planta. El cliente se desespera más cuando no hay luz. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, en su Plan Integral para la Solución del Problema Eléctrico, desarrolla la estrategia Circuitos 24 Horas, un plan para abastecer al país de energía eléctrica continua, enfocado a comunidades de escasos recursos. La estrategia consiste en la rehabilitación de las redes de distribución y la normalización de la totalidad de los usuarios del servicio eléctrico, al tiempo que se les educa en el uso racional de la energía. Esta cuenta con el apoyo del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional. El proyecto abarca 210.000 hogares a nivel nacional. El proyecto de rehabilitación de redes tiene 3 componentes. El componente número 1 tiene como objetivo poder cambiar todas las estructuras de las redes en los sectores seleccionados. El componente número 2 es el componente de gestión social y el componente número 3 es el componente de asistencia técnica, administración y monitoreo de las actividades del proyecto. Hemos logrado que la gente pueda entender que existe la voluntad de enfrentar el problema, de mejorar el servicio y también de que las personas estén concientizadas sobre su responsabilidad. El pacto social fue como acuerdo donde llegamos la comunidad con las autoridades de EDESUR y nosotros por nuestra parte nos comprometíamos a cumplir también con la parte que nos correspondería. En este caso sería el pago del servicio de electricidad. El componente número 2 es lo que primero se inicia. El personal que trabaja en las comunidades explicándole lo que vamos a hacer, haciendo el levantamiento. Esto nos da una idea de cuál es la situación del sector. Y nosotros estuvimos acompañando a todas las personas de la compañía que estuvieron en la comunidad. O sea, ese acompañamiento de nosotros durante todo el proceso fue lo que hizo que las personas confiaran y entendieran que era la comunidad la que estaba trabajando. Creo que el componente social en la parte de educación ha sido lo que más impacto ha tenido en las comunidades. El equipo de gestores sociales le concientiza y le enseña a leer su medidor, le enseña qué consume cada equipo que las personas tienen en sus hogares. Entonces las personas empiezan a tomar conciencia, la energía que ahorran no la tendrían que pagar. El proyecto de rehabilitación de redes tiene 2 partes fundamentales. Una es la rehabilitación de las redes en sí, y eso incluye el cambio de toda la postería. Regularmente son redes de más de 40 años y los postes son postes de madera o son postes de hormigón armado que tienen la vida útil agotada. Entonces, el plan de rehabilitación de redes sustituye todos estos postes por unos postes de hormigón ya un poco más adaptados al clima. Incluye la instalación de nuevas acometidas para cada uno de los medidores, de manera que cada cliente queda con una acometida particular y con un medidor instalado. Eso permite que la distribuidora lo convierta en clientes contratados y cambian el estatus de ser usuarios del servicio irregular a ser clientes de las empresas de distribución. Nosotros hemos visto la diferencia. Ya llega luz bastante fuerte a toda la parte. Se han colocado lámparas en todas las calles, que esa era una parte para nosotros crítica, la oscuridad de la comunidad. Todas las calles están completamente iluminadas. Pero ahora que ya instalaron el nuevo sistema, estamos felices, dormimos más tranquilos, hay más seguridad. Ahora el nivel de vida no ha mejorado. A mí, a mi familia y creo que a todo el pueblo completo. Nos levantamos más relajados para comenzar la labor de trabajo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos costo de planta, costo de combustible y mantenimiento de planta. Aunque pagamos un poquito de luz comparativamente, pero se nos ha reducido a la mitad o menos de la mitad.
Se han rehabilitado un total de 25 circuitos y hay en proceso 20 adicionales, mientras está en proyecto la segunda etapa para seguir incrementando los circuitos 24 horas. La pérdida de energía en los circuitos rehabilitados ha disminuido de niveles que superaban el 50% a un 12%. Alrededor de 106,000 usuarios han sido beneficiados con el servicio de luz 24 horas y su calidad de vida ha mejorado de manera significativa. Ya hoy día la gente ha entendido el problema y ha aprendido a manejar su consumo de energía. La rehabilitación de redes para nosotros ha sido uno de los mayores logros que hemos tenido. Ahora me levanto llena de energía, dispuesta a enfrentar la vida. Para mí es un sueño que se hizo realidad. ¿Qué ocurrió? Bueno, en un entorno en el cual en el pasado empleados en las sedes no siempre estaban bienvenidas a acercarse a un sector, se lanzó un programa de acercamiento a las comunidades, un plan de manejo social, combinado con un programa de luz 24 horas apoyado por inversiones en la redistribución. Así es, el primer paso era de llegar a un acuerdo con las comunidades. Si ustedes se organizan y forman esos comités de vigilancia y están dispuestos a firmar un pacto con nosotros vamos a mejorar el servicio para ustedes. Y si mantienen una alta tasa de pago, nosotros vamos a garantizarles una luz 24 horas. No todo fue fácil, son muy claros. El proyecto experimentó un retraso de hace 13 meses entre la aprobación por el directorio del Banco Mundial y el directorio del Congreso Nacional, otros retrasos en las licitaciones al inicio del proyecto. El monitoreo y evaluación fue difícil, la base de datos, para tener una línea de base, había muchas dificultades, los circuitos siempre se iban cambiando porque se iban integrando números más grandes de clientes que estaban usando el servicio. El indicador del PIB nos mostró muy útil para medir la sostenibilidad de las empresas en el entorno en el cual, por lado del cobro, se incluían otras cosas, por ejemplo, costos de conexión, algo así, y por otro lado, había transferencias que eran adicionales a los ingresos por la actividad misma del servicio eléctrico. Y además, el proyecto en sí mismo afectó a unos 100,000 clientes, como vamos a ver, pero hay más o menos 2 millones de clientes, entonces solo se pudo incidir en la parte de todos los clientes en el sector. Y las auditorías no pueden acceder a datos primarios a veces para verificar la información con datos de base. Mostramos unos resultados de, no obstante esas dificultades, el proyecto fue exitoso. La disponibilidad del servicio subió. Si se ve, por ejemplo, en el caso de Edesur, la línea base, después de ajustes con mejores datos, estaba en 53% de Unicri, que subió a un 67%, no alcanzó la meta, pero un 89% de la meta. En cuanto a tiempo disponible de servicio, si quieren, tomamos por ejemplo la EDS, la línea base 75%, el resultado final fue 91.5% comparado con la meta mantenida en el 75%, o sea, se excedió la meta por 22%. Y en el caso también de satisfacción, vamos a ver en la siguiente hoja que hubo un mejoramiento. No sé si estamos esperando a nivel de las sedes una encuesta, pero en las áreas donde se intervinieron los circuitos, la satisfacción subió entre 200 y 600% en el este, en promedio más de 400% en el norte, entre 300 y 400% en el sur. Un circuito, por ejemplo, creo que la N3801 en el este, donde antes la satisfacción había estado en 9% satisfechos, subió a un 57% satisfechos.
otro circuito donde estaban con 45% satisfechos, subieron a 95% satisfechos en este circuito. El proyecto brindó luz 24 horas y con reducción de pérdidas a más de 100.000 clientes, comparado con la meta de 80.000 clientes, o sea, se excedió el número de clientes con luz 24 horas. Y nosotros del Banco Mundial somos muy conscientes de cada crédito es una deuda, ¿verdad? Si el país impone una deuda, tiene que tener un retorno, ¿verdad? El cálculo económico del retorno de ese préstamo de 42 millones de dólares, disculpen, vamos a revisar. El retorno alcanzó un 63% y un valor presente neto de 110 millones de dólares. Además, el proyecto tuvo otros resultados positivos, algunos fueron citados en el video. La rehabilitación del alumbrado público mejoró la seguridad ciudadana, incentivó actividades deportivas, culturales en las calles, donde no se podía llevar hasta el cierre del día. También la apertura de más parques y áreas verdes, porque ahora se pueden utilizar con más seguridad. Además, las empresas y los hogares experimentaron menos accidentes, incendios, explosiones, problemas de esa naturaleza. Los hogares ahorraron dinero en inversores, diésel, gas, uso de motores también, el ahorro. Y ese incentivo del ahorro es importante porque la energía más barata que se genera es la energía que se ahorra. Por no tener, por ejemplo, una luz o un aire prendido en área que no se está utilizando, ese tipo de ahorro. El enfoque de sectores de bajos ingresos también mejoró el acceso y la calidad de servicios y el potencial productivo de empresas en sectores de una población elevada de escasos ingresos. Y también, teniendo ese modelo, inspiró el uso de recursos propios de parte de las sedes para avanzar con ese modelo en otras áreas. El Banco Mundial tiene sus estándares de calificación de proyectos altamente satisfactorio, moderadamente satisfactorio, moderadamente insatisfactorio y altamente insatisfactorio. Nuestras experiencias previas en el sector no habían sido satisfactorios. Y este proyecto más bien terminó con la calificación de moderadamente satisfactorio. No alcanzamos todas las metas que habíamos puesto, sobre todo porque era precisamente un tema de diseño, eran metas a nivel de sistema y no gozábamos de los indicadores a nivel de los circuitos que necesitamos para medir a este nivel de la y también la calificación del trabajo del Banco Mundial, sobre todo en la parte de diseño, lo consideramos moderadamente satisfactorio y el Estado también la misma calificación. Riesgos, ¿se pueden sostener esos beneficios que se lograron? Bueno, nosotros calificamos riesgo como moderado en este caso, en lugar de sustancial o de gravísimo. Hay riesgos, por ejemplo, que la falta de recursos puede llevar al incumplimiento de los pactos sociales en las áreas de luz 24 horas. Y eso es importante. Si la comunidad paga y el Estado no puede proveer luz 24 horas, eso eliminaría el compacto, por ejemplo. O que el financiamiento inadecuado no permita dar seguimiento al plan de manejo social o al mantenimiento de las redes. Las redes requieren un mantenimiento continuo. Por otro lado, las redes y la CDE han tenido mucha experiencia en la implementación de este programa, han manifestado su interés en mantener las estrategias sociales y comerciales, con cierre del proyecto han mantenido los equipos sociales, por ejemplo, y han avanzado con este modelo en otras áreas con recursos propios. También han manifestado su interés en fortalecer la gestión comercial y de proyectos para reducir pérdidas y ampliar la cobertura con este modelo. Así es que vamos cerrando con unas lecciones aprendidas. Primero, el plan de manejo social ha sido sumamente exitoso, mejorando las recaudaciones y la calidad del servicio para los clientes.
calidad de servicio del Estado para el cliente es una parte muy importante. El mejoramiento del servicio eléctrico también genera una amplia gama de resultados positivos para las empresas y las familias en el área intervenida. No solo es una cuestión de que ahora la comida no se pierde en la refri. También hay cuestiones de la seguridad del sector, el riesgo de incendios, el riesgo de personas que se caen intentando el robo, todos esos otros aspectos, la capacidad de las empresas de trabajar de manera continua y producir de manera continua y previsible. Todos esos son beneficios importantes. La inclusión del programa social de rehabilitación de redes tiene que ser acompañado, por otro lado, por el fortalecimiento de las actividades comerciales de las redes. O sea, si se conecta un cliente con un medidor en enero y la primera factura comercial llega en abril o mayo, ese desfase crea un retraso de un monto por pagar de 4 meses para el cliente que no puede hacer redes. Tiene que ser acompañado de una, convertir, como se mencionó en el video, a usuarios en clientes de una. Y monitoreo y evaluación claramente requieren mejores datos a nivel de circuito y datos que pueden ser verificados independientemente, por ejemplo, por auditores. A nivel operativo también es importante ajustar el diseño de los contratos, hemos aprendido, para incentivar el cumplimiento a tiempo y penalizar los retrasos, incentivar la participación de varios proveedores, no depender tal vez solo de un proveedor grande y si no entregan hay una dificultad. Incrementar la proporción de los pagos realizados por la instalación completa en lugar de por solo entrega de materiales ya comprados. También se aprendió que las áreas están cambiando tan rápidamente que si se hace un diseño técnico de ingeniería en el 2008-2009 y finalmente los recursos llegan en el 2011 por los varios atrasos, ya el trabajo de ingeniería tiene que ser ajustado. Les damos un ejemplo, en el caso de Cristo Rey aquí, entiendo que las pérdidas bajaron de un 70% a un 18% con ese proyecto. Y hasta en los sectores al lado ha habido demostraciones para participar dentro del proyecto, para no ser excluidos del proyecto. Ese 18% hubiera podido ser más bajo si hubiéramos tenido dinero para terminar los últimos callejones, pero no se pudo documentar y hubo cambios en el número, entonces no se pudo inclusivar hasta más. Estas experiencias ofrecen también elementos importantes, claramente, para el diálogo que se realizaría en torno al impacto eléctrico. Próximos pasos: el BID y la OPEP ya han aprobado nuevos proyectos para apoyar el programa de rehabilitación de redes. El Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversión están preparando nuevos proyectos para apoyar el mismo programa de la CNI y de las redes. El enfoque en el caso del Banco Mundial, por un lado, es de seguir apoyando el mejoramiento del servicio al cliente y la reducción de pérdidas, y por otro lado, consideramos importante acompañar esos esfuerzos con el fortalecimiento de la gestión de las redes, la gestión de datos, la gestión administrativa financiera, la gestión comercial, con el fin de reducir las transferencias al sector y liberar más recursos fiscales para otras prioridades nacionales, sea salud, sea agua potable, educación, lo que los ciudadanos y las ciudadanas y su gobierno determinan como prioritario. En el primer proyecto de este proyecto se alcanzó, como mencioné, un poco más de 100 clientes de más o menos 2 millones. Con los esfuerzos que se prevén ahora, se puede alcanzar fácilmente la cuarta parte de los clientes. Eso representa entonces un incremento de flujo de caja muy importante para las redes, y de ahí la importancia también de mejorar la gestión de las redes, de la gestión administrativa financiera, y liberar esos recursos para otras cosas, otros sectores que necesitan también una inversión fuerte, que puede ser agua, salud, etc. En conclusión, para resolver los problemas del sector eléctrico,
es esencial reducir las pérdidas y fortalecer la gestión del área de la distribución. El proyecto de rehabilitación de redes eléctricas ha demostrado que mediante acuerdos con las comunidades e inversiones en la infraestructura de distribución se pueden reducir las pérdidas, mejorar el servicio y tener clientes muy satisfechos. Por lo tanto, existe ahora un modelo que puede servir para lograr avances importantes en el área de la distribución. Por eso les dejo con muchas gracias. Vamos a llamar aquí al podio al próximo conferencista, panelista invitado, que es el señor Jorge Mercado, quien nos va a hablar sobre la distribución eléctrica vista desde la perspectiva de la banca multilateral. Jorge Mercado está actualmente vinculado al Banco Interamericano de Desarrollo como especialista regional de energía con base en la República Dominicana. Antes de vincularse al BID en junio del 2010, trabajó como consultor en economía de energía y regulación económica, tanto para empresas del sector privado como entidades gubernamentales. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector energético, ha hecho un trabajo extenso en diversas áreas del sector energético, particularmente en economía y regulación de las industrias eléctricas y del gas natural. Recibió su grado de PhD en economía en la Universidad de Houston y tiene un grado en ingeniería eléctrica de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Jorge Mercado. Mi agradecimiento primeramente a Adria por la invitación y a ustedes por haber venido. El tema que voy a tocar es cómo terminan los multilaterales trabajando en el tema de distribución y por qué ese es el tema en donde se han centrado, donde han enfocado sus esfuerzos. Y lo que van a ver proyectado allí, más que una presentación, es una guía de lo que voy a decir. Desde el año 2009, los multilaterales regresan al sector eléctrico dominicano y se inicia una especie de colaboración con el gobierno para tratar de identificar no solo los problemas que había, sino diseñar un plan para tratar de encontrar su solución. Y fundamentalmente, en ese entonces, podría resumirse que los 5 puntos fundamentales de la estrategia que se fueron reflejados en mi plan de acción tenían que ver con el tema de ineficiencia operativa, la distribución, debilidad institucional y regulatoria, por la concentración de ciertas actividades en agentes que no eran precisamente los creados por la ley para ello, limitado planeamiento de la contratación, pues básicamente se estaba hablando de los contratos de generación, y de la inexistencia de un plan de expansión basado en costo mínimo. Un sistema tarifario ineficiente. Para entonces no se había hecho modificación tarifaria prácticamente desde el 2006 hasta esa fecha, y se hablaba de los altos costos y vulnerabilidad de la matriz de generación. Estas, digamos, eran las premisas con las que se empezó a trabajar desde ese entonces. ¿Qué ha pasado desde entonces? Yo creo que a pesar de que la gama de campos en los que querían trabajar las multilaterales era bastante amplio, los temas fundamentales, aquellos en los cuales se querían concentrar, eran básicamente 3. El primero de ellos, el tema que era más obvio de todos, era la ineficiencia en la operación de las empresas de distribución, que se veía reflejada en los niveles de pérdida altísimos y en los costos operativos también. Esto, como siempre, y ha pasado así en todos los países, únicamente se vuelve problema cuando es un problema fiscal. Cuando los problemas sectoriales se vuelven problemas fiscales, empiezan a ser problemas de consideración. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Las transferencias que se hacían del sector del gobierno central al sector
empezaban a ser importantes, entonces había que buscar soluciones. Ese era uno de los temas. El segundo tema, el esquema tarifario. De nuevo, recuerden que también aquí estaban involucrados no solo las Banco Mundial y algunas otras multilaterales, sino también el Fondo Monetario. Y pues esto era un tema fundamental para ellos. El nivel de la tarifa y cómo mediante el nivel de tarifa se podía cerrar ese déficit, ese gap que había entre lo que generaba el sector y lo que requería para su funcionamiento. Y el tercer tema, eso era la premisa con la que se trabajaba, había un costo relativamente alto de generación por dos factores, digamos, esto a nivel del usuario. El usuario había reflejado esos costos porque había una relativa dependencia de combustibles fósiles y el nivel de pérdida de energía en los sistemas de distribución era alto. Y de alguna manera tenía que reflejarse en lo que recaudaban las empresas esa ineficiencia. Tomemos uno por uno cada uno de estos temas para ver por qué finalmente terminamos en el tema de distribución. Devolvámonos un poco al esquema tarifario. El nivel de la tarifa en cualquier sistema que funcione adecuadamente tiene que ver reflejados los costos de prestación del servicio. Efectivamente, si uno hace el ejercicio de cuánto cuesta generar más el costo de distribución, probablemente se encuentre con una tarifa que no refleje adecuadamente esos niveles. Pero ahí hay que tener cuidado. Lo ideal es tener una tarifa que refleje costos de eficiencia, unos costos que reflejen verdaderamente el costo que le implica a la economía producir ese servicio. Entonces, básicamente, la tarifa tenía que reflejar costos de los contratos más el verdadero costo de prestación del servicio, pero a nivel de eficiencia, no a los niveles de pérdidas y a los niveles de gastos operativos implicados en la empresa. Por lo tanto, se pregunta uno, ¿es ese el elemento que puede servir para trabajar el tema del déficit? Y uno dice, con el nivel de pérdidas, con la falta de control de la demanda que uno tiene en la energía que se suministra al sistema, ¿sería aumentar las tarifas el método más adecuado para obtener mayores recursos y cerrar ese gap? Muchas veces se olvida que en los años 2010 y 2011 se subió casi un 30% la tarifa. Y los resultados fueron que no pasó nada, absolutamente nada. Simplemente porque si usted no sabe a dónde está yendo la energía, pues difícilmente puede cobrarla y tener esos recursos en la empresa. Entonces digamos que por estas razones el análisis hecho al interior del banco está bien, si efectivamente la tarifa es un elemento de eficiencia, debería tenerse lo que es adecuado, pero aumentar tarifas en este momento no parece ser la medida política más adecuada. Hay cosas que se pueden hacer, sin embargo. Aquí hay un sistema de subsidios cruzados que puede ser desmontado y debería ser desmontado. Y es algo que se tiene que hacer sin tocar ese nivel de tarifa media, aunque muchos sectores dentro de los grupos de consumo van a ver aumentar sus tarifas. Pero es algo que podría irse haciendo, es un elemento de eficiencia que se puede ir aplicando. Pero definitivamente no es el nivel tarifario el tema donde se puede trabajar ahora para mejorar la eficiencia y la condición financiera de las empresas de producción.
El otro tema es, siempre se ha discutido sobre si el costo de nuestra energía que se produce aquí en el país es alto o no. Y todo es relativo. Creo que la discusión que se debe hacer en ese campo, a pesar de que los multilaterales prácticamente están por fuera de este tema, es cuál es el mayor grado de eficiencia que podemos obtener en la generación de este país. Y el costo es el costo. No enfrascarnos en esta es una generación que cuesta mucho o que no cuesta mucho. Hagamos la generación con los recursos que tenemos de la manera más eficiente y el costo es el correcto. Creo que no debemos enfrascarnos en la discusión de por qué tenemos esta generación así. El otro punto allí, sin ánimo de juicio ni nada por el estilo, la otra forma es, digamos, el otro elemento que debe estar ahí considerado es cómo se pasan esos costos eficientes de generación a los usuarios, a la tarifa. Eso es otra historia. Y eso es un tema en que quienes hacen la negociación para que eso sea así tienen que saber negociar. Entonces, digamos, el costo de generación va a ser el que sea. Es un costo de eficiencia. Pero, por cálculos preliminares que se han hecho, aún en el mejor caso de eficiencia, podríamos tener costos de generación marginales del sistema que pueden estar 4 o 5 centavos por debajo del costo medio de compra que se tiene hoy en día. Y si ese es el caso, la generación sola no va a resolver el problema de precios. Entonces, yo creo que sí hay que quitarle un poco de peso a que con generación se resuelve todo o que generación es el problema de todo. Depende del lado que se mire, pero efectivamente el tema de generación no es la solución para todo. Por lo tanto, ¿qué queda? Es el tema, teóricamente es el tema por donde siempre se empieza en un sistema eléctrico a resolver los problemas. ¿Y por qué? Simplemente distribución y comercialización es la caja del sistema. Si ese funciona bien, todos los demás elementos de la cadena tienen retribución, pueden ser pagados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si no hubiese nada más, si no tuviésemos ningún tipo de análisis sobre el sistema y nos dejaran aquí soluciones a este problema, ese sería el elemento donde todo el mundo se concentraría. Miremos si comercialización y distribución están funcionando bien y el resto debería estar adecuadamente funcionando. Porque simplemente son insumos. Si uno ve la tarifa, la fórmula tarifaria, allí está reflejado el negocio. Una energía que se compra, una energía que se transmite, una energía que se distribuye, son todos servicios prestados ¿para qué? Para un servicio que es entregar energía a un usuario que paga por ese servicio. Sencillo, o sea, no debería haber más complicación. Entonces, el tema de distribución, tanto porque es el tema fundamental del sistema, como porque es el área, el tema donde se puede trabajar con mayor objetividad, donde se puede concentrar y donde se pueden producir los mayores resultados para solucionar el problema del sector eléctrico, es el tema donde las multilaterales, particularmente el BID, han estado concentrados y seguirán concentrados por los próximos años. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? ¿A dónde queremos llegar con esta intervención? El tema es un tema fundamentalmente económico, y aquí los economistas estarán de acuerdo conmigo, que finalmente a lo que queremos llegar es una eficiencia económica en la distribución eléctrica. ¿Y eso cómo se ve reflejado?
Sabemos que un componente importante de esto es el tema tarifario, cómo se valora el servicio, pero por las razones que le he dicho no es prácticamente nada. Por lo tanto, lo que tenemos que concentrarnos es en la eficiencia operativa y la eficiencia de colocar la energía en manos de los usuarios. ¿Cómo se logra eso? Esto se le ha dado vueltas muchas y muchas veces a esto y uno se pregunta, bueno, ¿qué necesito tener al tiempo para que esto funcione? Es un problema fácil, se ha resuelto en otros lados, así que tiene que tener solución. De lo único que estamos seguros es que se puede resolver. Ahora, yo creo que esos son los tres elementos que deben estar al tiempo para buscar la solución a este tema. El tema de distribución, y como les digo, por ende, que se mejora las condiciones del resto del sistema. Y creo que debe haber decisión, un plan y recursos. Y para ilustrarlo, vamos a simplemente a recrear lo que ha pasado en los últimos años, por lo menos desde cuando yo he estado acá. Ha habido básicamente dos estilos, casi que dos. Se puede cortar lo que ha pasado en un momento y en otro. Antes del 2012, antes de la entrada del nuevo gobierno, ¿qué había pasado desde el 2009 hasta el 2012? Prácticamente cortemos en diciembre del 2012, porque el 2012 para fines prácticos no existió ese medio. Entonces, ¿qué había allí? Teníamos decisión. Definitivamente el gobierno dijo, quiero resolver esto. Y eso se tradujo en la contratación de gerencias que no eran de hecho del sector, y la contratación posterior de esa gerencia en la CDE, o sea, en la vicepresidencia de CDE, de unas gerencias para las sedes que fueron hechas por concursos, contratación privada, contratos de gestión. Entonces, ¿qué era lo que se quería? Se quería efectivamente solucionar un problema de eficiencia en las sedes y por lo tanto había que buscar el elemento. El elemento que se pensó es que hay unas gerencias las cuales tienen un contrato, se tienen que comprometer a cumplir con unos indicadores y según esos indicadores es su remuneración. Incentivos claros. Y con un supervisor que era la vicepresidencia de CDE, por ejemplo, el gobierno. Ahora, ¿había un plan? No. Inicialmente todo lo que se tenían eran préstamos de la banca multilateral, pero fíjense que eran préstamos dirigidos fundamentalmente a rehabilitación de redes. Esa, aunque es una tarea que es válida, es la tarea menos costo efectiva de todas las que se pueden hacer para reducir redes. Había tareas mucho más económicas que podían producir resultados mucho más rápido. Entonces, no se arrancó con un plan, no se tenía un plan en ese momento. Cuando se contrataron los gerentes, estos diseñaron unos planes. Unos planes para reducir pérdidas, y eso tenía todo el sentido del mundo. Asistí a la presentación de todos ellos y eran unos planes muy bien hechos, era de gente bastante profesional y que había trabajado en este tipo de temas. Pero adivinen que no tenía recursos. Porque el diseño de esos planes requería entonces trabajar en el tema de medición, balances energéticos, control de la comercialización, y los recursos de la banca multilateral estaban concentrados en rehabilitación de redes. Por lo tanto, allí no había recursos dedicados a cumplir ese plan. Y también se les acabó el otro recurso que es infalible, que es el tiempo. Cuando pudieron tener algo de recursos para hacer esto, ya había terminado el tiempo que se había dado a hacer. Con un problema adicional, y es que, dada la gravedad del asunto, se les exigía resultados a muy corto plazo. Entonces creo que eso tuvo un problema serio, por eso los resultados allí son más bien modestos.
no son resultados que diga uno hicimos bastante. ¿Qué pasa después del mediados de 2012? De la experiencia anterior, de que no se puede concentrar todo simplemente en rehabilitación de redes, se pasa a un plan mucho mejor diseñado. Hoy en día se cuenta con un plan que realmente se arranca con él, donde se tiene un orden, donde se le da importancia a todos estos temas de medición, como ha debido ser desde el principio, al tema de fortalecimiento comercial, como ha debido ser desde el principio, adicional al tema de rehabilitación de redes que no se va a descuidar. Tenemos un plan, tenemos recursos, con algunos atrasos y todo lo demás. La banca multilateral ha estado consciente de que eso es así. Ya tenemos algunos préstamos aprobados, están los recursos allí, y digamos que incluso habría tiempo, porque los próximos 2 años van a ser cruciales en la implementación de este plan de reducción de pérdidas. Pero nos falta otra cosa, y es decisión. Para que esto funcione, esto tiene que ser una dirección única, unos control absoluto de gastos, eficiencia en donde se hacen las inversiones y el convencimiento de las empresas de que ellas tienen que sobrevivir comercialmente, que todo su trabajo, toda su concentración, todo su esfuerzo tiene que estar en producir, poner un peso adicional en la caja de las empresas. Comercialmente las empresas tienen que estar convencidas de que ese es su trabajo, de que su función es tener a esas empresas adecuadamente. Ahí hay un trabajo demasiado grande por hacer. Y eso se logra cambiando precisamente el entorno profesional, el entorno corporativo de las empresas. Es un trabajo que cuesta y que va a demorar. Pero necesita una decisión. Casi que lo que se estaría pidiendo es que se simule de alguna forma volver a esos contratos de gestión, aunque no tengamos que contratar a ninguno gerentes por concurso ni nada por el estilo, pero que los gerentes vuelvan a ser responsables de indicadores, responsables de la caja de las empresas, y tengan un supervisor que tiene que ser necesariamente los orientes de este sistema, que son por un lado la vicepresidencia de SNC y el Ministerio de Hacienda, que tiene que involucrarse. Entonces, diría yo que es esta la situación en la cual las multilaterales están trabajando. Están convencidas de que este es el tema en que se pueden trabajar por los próximos años, están convencidas de que este es el tema en que se pueden obtener los mejores resultados en los próximos años, y que este es el tema que, si se resuelve, serviría de base para tener un sistema eléctrico que funcione de manera adecuada. Pero, de nuevo, lo que falta aquí creo que es un tema de decisión, es un tema de decir, hasta aquí llegamos con este problema y tenemos que resolverlo. Muchas gracias. Bueno, nuestro tercer panelista es el ingeniero Radamés del Carmen, quien es el director corporativo de distribución y reducción de pérdidas de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Radamés del Carmen es graduado de Ingeniería Electromecánica, Mención Eléctrica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene posgrado en Gestión del Negocio Eléctrico de Distribución de la Universidad Corporativa Unión Fenosa de Ávila, España, y un diplomado en Mercado Eléctrico Mayorista, así como otros cursos y seminarios en el área eléctrica. Posee una experiencia de más de 18 años en el sector eléctrico de distribución. En los años 2000-2001, el ingeniero del Carmen fue parte del equipo técnico multiculturales responsable del proyecto de mejora de la gestión de Sur y del Norte, que elaboraron en la implementación de normas y procedimientos y procesos en la plataforma tecnológica. En los años 2004-2006 fue uno de los principales responsables de la introducción al país de los sistemas de telemedición de energía,
y tal como le dije al inicio, hoy en día es el director de distribución y reducción de pérdidas corporativo de la CDEE. Él nos va a hablar sobre los planes y proyectos que ejecuta el gobierno para mejorar la distribución eléctrica en la República Dominicana. Buenos días a todos. Las gracias a la DIE en nombre de Marcos y de Milton por la invitación y las gracias a ustedes por estar presentes. También las gracias al personal de la CDE que nos apoya por acá. Después de la ponencia de mis amigos Max y Jorge, yo creo que ellos han hecho una buena radiografía de el origen de los problemas del sector eléctrico, especialmente del área de distribución, y de los esfuerzos que se han hecho, y de, si se quiere, el éxito o el fracaso, o si se quiere, el no culminación exitosa de los planes que hasta ahora se han desarrollado. De manera que a mí solo me quedaría presentar cuál es la situación en este momento y qué estamos pensando hacer. Así que lo que vamos a ver acá es un poco eso, en qué situación están las sedes en este momento y si hemos tenido algún avance en términos de mejora y justamente qué estamos ejecutando y pensamos ejecutar hasta resolver el problema de la distribución y de las pérdidas. Ellos en la presentación hablaban de una serie de debilidades. En el caso de la presentación de Max, hablaban de una serie de debilidades que arrojaron los proyectos de distribución, los proyectos de reducción de pérdidas que ya se habían ejecutado, que fue justamente en lo que nosotros nos enfocamos cuando llegamos a la CDE a tratar de hacer un intento más por reducir el problema de la pérdida, estudiar un poco el plan de acción del equipo anterior, así se llamaba, y estudiar también cada uno de los esfuerzos que se habían hecho, incluso esfuerzos pilotos, algunos proyectos de telemedida privada, algunos proyectos de prepago, y las auditorías que habían arrojado las empresas que se habían contratado para aumentar el trabajo de estos proyectos de rehabilitación de redes con financiamiento externo. Entonces, de todo eso, nosotros elaboramos el plan tratando de enfocar las acciones hacia las lecciones exitosas que habíamos tenido a este momento y, sobre todo, tratando de evitar cometer los errores que se habían cometido en el pasado, de seguro que involuntariamente. Lo que vamos a ver en su contenido es la estructura del sector, solo para si alguien no lo conoce aún, que tenga la idea del tamaño. El plan integral que diseñamos, aunque de manera solo de indicador enunciativa, la situación de las sedes en este momento, los avances de los proyectos y los retos en pérdidas y distribución. Estamos hablando de las 3 sedes estatales que, respecto a todo lo que son empresas de distribución en el país, son el 98%, cubren el 98% de los clientes, 2.100.000 clientes activos en las bases de datos de las 3 empresas distribuidoras, de los cuales se factura, son los clientes que facturan 1.944.000. Los otros son suministros que de alguna manera no tienen actividad comercial. Estamos hablando de 3 empresas más o menos similares, la del norte y el de este en tamaño de energía, pero de sur es un poco más grande, el 37% de la energía que se sirve lo sirve la empresa de sur. Y a nivel de lo que es el número de clientes de norte, compran menor cantidad de energía, pero es la empresa que cubre una mayor área y en consecuencia tiene la mayor cantidad de clientes, así que tiene una menor densidad.
consumo por cliente, consumo promedio por cliente. Las pérdidas ahora mismo entre las tres, Edesur es la que ha avanzado un poco más, pero anda por el 30%, 36 de este y 32 de norte, que ha tenido ha tenido un despegue bastante importante y que entendemos que si continuamos con el apoyo de los proyectos que tenemos planificados, si continuamos desarrollando, Edenorte es una empresa que podría estar en pérdida de 20 y algo % en relativamente poco tiempo. En el resto de las otras empresas es un poco más complicado porque está la parte alta de la ciudad de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, todos conocen el área de influencia de este, y mover la curva de pérdida ahí implica hacer grandes inversiones en infraestructura de distribución. El plan integral, como todos conocen, al final intenta que no se quede fuera ningún área importante en lo que se necesita el sector eléctrico dominicano para su solución definitiva. Esto visto desde el punto de vista del gobierno y implica la modificación de la matriz de generación y la expansión de distribución por lo que explicaba Jorge de la dependencia de combustibles fósiles de la matriz, y el plan de expansión de transmisión para dar respuesta a tres cosas. Una, la colocación de esa nueva energía. Dos, el plan de expansión de distribución. Las empresas de distribución requieren seguir cubriendo el mercado y para ello es necesario construir nuevas subestaciones en grandes centros de consumo que se han ido desarrollando alrededor de las grandes ciudades del país. Y tres, para atender las propias limitaciones del sistema de transmisión, que en algún momento crea su sistema, porque las redes se van agotando y se hace necesario su desarrollo. Nos vamos a enfocar en esta presentación en este tema, que es el objeto del foro, que es el tema de la distribución y la reducción de pérdidas. Las metas que nos propusimos en el plan la dividimos en dos: la de resolver el problema a pérdidas técnicas y la que podíamos hacer en el periodo en que nos correspondía estar al frente, que es el periodo 2013-2016. El objetivo que nos fijamos fue llegar al 25% de pérdida acumulada entre las tres sedes. Eso implicaba que algunas empresas como Edesur quedaban en pérdida de 20-21%. Con estas metas cuantificables, 500.000 medidores de lectura remota, las macromediciones para controlar los balances energéticos y facilitar la localización y control de las pérdidas, la rehabilitación de redes, y con esa rehabilitación de redes alcanzar estos 700.000 clientes. Este 10,4%, cuando mirábamos sin que haya un movimiento en la tarifa, significaría un impacto en el déficit de entre 190 y 200 millones de dólares por la energía que se va a lograr cobrar. La estrategia se basaba básicamente en la medición remota por la facilidad que esto ofrece para monitorear la energía. Es importante que sepan que, por ejemplo, cuando el monitoreo de la facturación se hacía a través de la facturación del sistema comercial de las empresas de distribución, regularmente tenía que ver un histórico de varios meses, 3, 4, 5 meses, para poder ver un quiebre en la facturación de un cliente que estuviera haciendo una irregularidad. En cambio, cuando tienes monitoreo vía lectura remota, puedes darte cuenta en minutos si un cliente ha cambiado su patrón de consumo. E incluso el desarrollo de software permite que a través de algoritmos puedas generar alarmas que el sistema trabaja solo por ti y dirige a los equipos hacia donde están las irregularidades. Eso hizo que de alrededor de 15 y 17%, que eran los ratios de efectividad de la localización de irregularidades con el método tradicional, pasamos a niveles por encima del 70%, y en algunos casos por encima del 85% de las alarmas que generaba el sistema había una irregularidad. Obviamente,
el enfoque del plan de reducción de pérdida que tenemos en las 3 distribuidoras se basa en el monitoreo de la energía. Es por eso que está como el pilar principal, y el segundo pilar es la transformación de la infraestructura de distribución en los sectores en que aún todavía las redes son vulnerables, para permitir justamente el monitoreo de la energía, sea por la vía convencional, si con los pactos sociales se logra, y si no, con el uso de la herramienta del monitoreo de la energía, en este caso de la lectura remota, o en algunos casos incluso de sistema de prepago, cuando las economías de los sectores son muy informales y la gente no compara. La gestión social, como se mostró acá, ha sido fundamental, y yo creo que si hay que mencionar, si habría que diferenciar entre gestiones pasadas, y fíjense que una de nuestras distribuidoras estuvo 10 años en manos del sector privado y otras 2 tuvieron 3 años. Ha habido gestiones del sector público completamente, del sector privado completamente, del sector público contratando al sector privado para que administre, en este caso, y administraciones pro-privadas, y en el fondo, hasta que no hubo una gestión social y un compromiso, lo que se llaman los COSE, los comités de seguimiento, donde se hace un pacto social con las comunidades, no ha habido sostenibilidad en los resultados. Para nosotros, y es parte de la enseñanza que nos han dado los proyectos que han financiado BID y Banco Mundial, esta es la clave para ir transformando lo que es el sistema de distribución y lo que es la comercialización en el país, sin tener que entrar en los pleitos de cortar un sector. Disciplina comercial, la gestión social y el monitoreo y administración que hace la unidad ejecutora de proyectos. En esta disciplina comercial ahora estamos trabajando con las sedes, hay unas mesas técnicas que funcionan dirigidas desde CDE y que integran a todas las áreas comerciales y de pérdida de las sedes, en la que estamos homologando los procedimientos comerciales para establecer la casuística en que puede encontrarse un suministro a la hora de que llegue una normalización, y que en un plazo expedito pueda convertirse en un cliente en ciclo comercial. Además de este tema que pensamos como plan de pérdida, encontramos que cuando pedimos por el estado de las instalaciones, tanto las subestaciones como los circuitos, incluso la misma plataforma de medición, la de medición convencional un poco obsoleta, el plan de expansión de la GD, cada área tenía un plan de expansión, pero cuando le pedimos el plan para analizarlo, nos lo enviaron y nos dijeron cámbiale la fecha, porque ese es el que los hacemos por cada 4 años, y como no se hace cada 4 años mandamos el mismo, y los problemas se van posponiendo. Obviamente cuando intentas ir a reducir pérdida a un sector en el que nunca has trabajado la red, tienes que transformarlo todo, y es por eso que ustedes deben decir, el día que entremos a rehabilitar las redes de Capotillo habrá que hacerlo todo prácticamente de nuevo. ¿Cuál es la situación actual? En vista de que en manos de las empresas de distribución, en su responsabilidad, no están decisiones que escapan a su control, como es el tema del precio de la tarifa, e incluso temas como el FETE y el bono luz. Nosotros, con el equipo de análisis financiero de la CDE, trabajamos en buscar un indicador distinto a los tradicionales, al famoso CRI, la cobranza y la facturación, en vista de que la facturación, como se ha dicho acá, al final es un porcentaje de la energía que se entrega, y sobre esa facturación un porcentaje de cobranza de 90%, parece que indica que todo va bien, pero en el fondo hay un desfase con la energía que se entrega. Entonces nosotros, el indicador que nos dice si vamos avanzando o no es este indicador. La energía que inyecto, esta fue la energía que se compró en el año 2011, y la energía que, año móvil, la energía que cobro. En este caso ustedes se fijan que
A finales de 2012, 60% de la energía era lo que finalmente se cobraba y ahora estamos alrededor del 65% de la energía que inyecto a línea la estoy cobrando. Eso es un incremento del 15% y es lo que a nosotros nos dice si realmente nos estamos moviendo hacia la dirección correcta. Si nosotros hacemos el objetivo de lograr que el 90% de la energía se cobre, en el momento en que se decida resolver los problemas que mencionaba Jorge Mercado sobre tarifas y demás, el problema habrá estado resuelto desde el punto de vista de distribución. Ese es nuestro objetivo. La cobranza han tenido un incremento de un 14%, la cobranza en pesos. Acá estamos hablando de unos 8.000 millones de pesos más, fueron unos 4.500 del año 2013 y este año ya vamos alrededor de 2.500, 2.600. Los indicadores comerciales de la serie en este momento son cobranza 95, crisis 64, pérdida 32,6. El vídeo hablaba de 36, justamente eso fue cuando comenzamos. Estos son los avances que se van teniendo. Los clientes, pese que hablamos de que la cantidad de clientes en la base de datos es de 2.100.000, estos son los clientes que efectivamente se facturan. Aquí está el incremento que hemos tenido en el periodo y cómo se cobra, cómo ha pasado 11% ha incrementado el número de clientes. Este es el efecto de la culminación de los proyectos de rehabilitación de redes con el financiamiento de los bancos multilaterales y de la replicación de ese modelo con recursos de las redes en los sectores más rentables. De hecho, en el mes de julio acabamos de alcanzar la cifra tope de 6.000 millones de pesos cobrados en un mes, que es algo que hasta el momento no se había, umbrales que no se habían llegado. Acá quisimos poner un cuadro donde nos dice hacia dónde fluyen los recursos del sector. De todos los recursos que llegan al sector, sean por cobranza o por transferencia del Estado, hacia dónde fluyen. Y cuál es el costo de capital, cuáles son las inversiones que estamos haciendo en pérdida, de manera que cuando ven los tímidos de los avances, también hay que fijarse. El equipo que me acompaña en la CDE y que trabaja con las EDES ha estado trabajando mucho en el tema de los cálculos de cuánto cuesta un punto, reducir un punto de pérdida dependiendo de la vía que elija, si elige la telemedición o si elige la rehabilitación, dependiendo obviamente de la realidad en donde quiera transformar. Y en base a esos cálculos es que nosotros estamos enfocando los planes. Lo que obviamente dicen los cálculos es que los datos arrojan que donde quiera que la red esté rehabilitada deberíamos instalar la telemedición inmediatamente. Los costos de las pérdidas, siempre se ha hablado acá de pérdidas estimadas de 12%. Nosotros los primeros ejemplos que vamos teniendo de subestaciones vemos que es posible tener subestaciones en alrededor de entre 5 y 7% de las pérdidas. De hecho, ya se tienen, por ahí tenemos un caso de ejemplo, y el sur, por ejemplo, que va cerrando las subestaciones céntricas. Ya cuando tú miras la pérdida de subestaciones como la de Metropolitana, que sirve desde el Estadio Olímpico, la subestación Embajador, que sirve desde la Rómulo Betanculo, incluso la UAS, y para eso son subestaciones con pérdidas menores del 10%, lo que significa que hay una luz en el camino. Pero en este caso ya el sur va cerrando. Al principio comenzamos telemidiendo solo los grandes clientes, luego un proyecto Prisma que apoyó el Banco Mundial fue a telemedir los de mayores de un nivel de consumo, de mayores de 600 en algunos casos, y luego vimos que probablemente llegas a una torre y te le pide a los mayores de 600, pero el que te está consumiendo 400 es porque te está robando 500. Entonces, al final llegamos a una torre, a una plaza comercial y vamos a telemedir a todo el mundo. De hecho, ya ni siquiera torre, los sectores, dependiendo de su nivel socioeconómico, van a estar todos telemedidos, pero además monitoreados con macromediciones, de manera que yo sepa cuánta energía estoy entregando en ese tramo, en esa torre, en esa plaza,
y cuánta energía suman la totalidad de los medidores que tengo aguas abajo. Todo eso monitoreado por software ya de telemedición que generan alarmas automáticas, de manera que se dirigen las brigadas hacia eso. Hacia eso está atendiendo, aunque parece que no avanzamos, porque la verdad es que siempre un corte de energía o el sector eléctrico, yo creo que a uno le tocó estar en una carrera en donde es de lo que más suena en la prensa, ni siquiera la salud suena tanto como suena el sector eléctrico. En los países donde estos problemas están resueltos, nadie conoce ni siquiera cómo se llaman las empresas, simplemente nadie conoce cuál es el nombre de un generador. Apenas la empresa de distribución, porque es la que te manda la factura. Entonces, parece que no avanzamos, y la percepción que uno tiene y la percepción que tiene la gente es que las sedes son un hoyo negro que no avanzan y que cada vez está peor. Sin embargo, sí se va avanzando. Hasta el punto que hay zonas, nosotros ya acabamos de implementar el sistema de gestión del SGD, de distribución, que nos va a permitir automatizar el trabajo de campo. De manera que algunas zonas de la ciudad ya ni siquiera irán brigadas, porque los 3 o 4 clientes que se dejan cortar 1 o 2 veces al año, que son los que justifica ponerle un medidor con telecorte, se le pone un medidor que tiene un dispositivo de telecorte y ya tú puedes hasta pegarle soldadura al panel y no tiene que volver más por ahí. Y evita también que los chisteros hagan, ¿no?, su trabajito. Este es el costo de la regla si lo vemos desde el punto de vista del precio de compra de energía. Un dato que la dirección de CDE tomó en cuenta para su decisión es que la pérdida es un proceso lento. Un punto de pérdida significa entre 16 y 22 millones de dólares al año, y reducir un centavo de dólar al precio de compra impacta en unos 120 millones de dólares. Obviamente estamos hablando de un centavo en 12.000 gigavatios. De manera que lo dejamos para que se entienda qué impulsa al gobierno a tomar sus decisiones y por qué su plan está enfocado como está enfocado. La calidad del servicio, muchas veces se dice que los circuitos 24 horas no se están manteniendo. Sí es cierto que nosotros, todo el mundo sabe que tenemos una red aérea que es alta, y estamos en el Caribe, una red afectada mucho por el arbolado. Y además que el sector tiene sus problemas. Estamos hablando de un sector en transición en todas las áreas. Y uno no podría decir acá que los malos de la película son los del área de distribución, porque acá todo el sector eléctrico está en transición. El sector de generación está en transición hacia la eficiencia. La regulación está en transición hacia la eficiencia. El sistema de transmisión está madurando y en una ruta hacia la eficiencia. Y el sector de distribución también está en una ruta hacia la eficiencia. Nosotros sí estamos trabajando en un programa que dirige uno de los ingenieros que trabaja conmigo, la ingeniera Edita, el programa Prensa, que ya estamos pensando en cómo lograr circuitos con calidad mundial, con calidad similar a las de empresas de cualquier país donde un corte es un espectáculo, ¿no? Es una zona. En eso estamos trabajando y en homologar todo entre las sedes como para ir teniendo esas zonas con esa calidad. Si se fijaron, estamos hablando de los circuitos A, para que entiendan que se reciben unas 23,4 horas de las 24 del día. B, los C y los, obviamente, aquí es donde hace falta las inversiones. Los avances, acá es un resumen de los proyectos, los que se han ejecutado hasta ahora, los 154 millones de dólares que tuvieron, unos 102 millones de dólares de aporte de los financiamientos multilaterales y 51 millones de dólares de contrapartida de la sede. Se ha tenido mucha dificultad, obviamente, como saben ustedes, con que las sedes puedan aportar esto, y entonces los próximos financiamientos ya no habría contrapartida, sino que todo sería aportado por los financiadores multilaterales. Un poco para que se tenga idea del tamaño del problema que tenemos. De 550 circuitos, fíjense, aquí tenemos unos 100 circuitos en los cuales hay 32 circuitos con pérdidas menores del 10%, si lo vemos por circuito, y 68 circuitos con pérdida de menores del 20%, y al final el promedio de 15,5%. En esos circuitos hay esta cantidad de clientes.
370.000 clientes, se compra esta energía, se factura, las pérdidas de energía en gigavatio hora y las pérdidas totales en ellos son de un 12%. Es decir, que sí estamos caminando, vamos circulando hacia la eficiencia, porque a veces se tiene la intención de que no existe en Dominicana un solo circuito que pueda exhibir pérdidas decentes. Acá el impacto de la telemedida, fíjense que claro se ve el monitoreo en tiempo real de la energía, el monitoreo a distancia. Los circuitos que tienen mayor del 60% de los clientes con telemedida, lo que significa que también sus redes están en buen estado, las pérdidas promedio son del 13%. Cuando los circuitos solo tienen entre 30 y 60% de sus clientes telemedidos, las pérdidas son del 15%. Todo esto da un 15,5%. Cuando los circuitos tienen menos del 30% de los clientes monitoreados, las pérdidas son de alrededor del 40-42%. Una de las dificultades que también se tuvo con los proyectos, con la primera fase de proyectos financiados por Banco Mundial y Banco BID, fue la elección del medidor también. Unos sectores conflictivos que no estaban acostumbrados a pagar la energía eléctrica se enfocó demasiado en la rehabilitación de redes y descuidaron el tipo de medidor. Pusieron un medidor convencional a la altura de un humano y obviamente que la gestión social hace su trabajo para que no te lo rompan y todo lo demás, pero cuando la gente se ve entre la necesidad y la oportunidad y alguien que te venda el fraude barato, terminan haciéndote un fraude. Entonces, parte de la enseñanza que tenemos es que ya los proyectos que se están organizando, todos vendrían con medición remota para evitar esto, porque ¿qué logramos? Que la pérdida tú la lograbas bajar al principio entre 15 y 18%, pero era una lucha tenaz, era muy agotador para poderla mantener en esos niveles, porque entonces entraba a luchar contra la facilidad con que la gente te hacía una irregularidad y tú tenías que moverte a otro lado porque se supone que ya hay un sitio de inversión para estar tranquilo, pues no se descansa. Si tú no tienes el monitoreo remoto, tú no descansas. Yo creo que todos hemos aprendido que es un costo que tiene el sector eléctrico dominicano, o sea, monitorear la energía en tiempo real, eso es un costo que tenemos que asumir y que el regulador debe saber que lo debe contemplar en la tarifa. Casos de éxito. Fíjense cómo esta subestación de la César Nicolás Penson, que está acá en Gasway, es una subestación con, a junio, 15.800 clientes y tiene pérdida de 6,98%. Fíjense cómo ha evolucionado la pérdida. Pero miren este dato, tiene el 94% de los clientes televisivos. Eso lo gestiona la empresa de igual casos de éxito tiene la empresa de Sur. El 97% de la energía se monitorea a distancia en esta subestación. Fíjense cómo ha ido el nivel de pérdida y a junio las pérdidas fueron de 4,20%. Lecciones. Hubo problemas en el diseño de los proyectos de rehabilitación de red. La ingeniería de detalle decía una cosa y cuando íbamos al terreno había 30% más de clientes y había unos callejones, como decía más, que no se contemplaron y entonces había que hacer reformado y eso retrasaba los proyectos porque había que pedir una autorización a ellos para aumentar los presupuestos. Entonces, todas estas lecciones nosotros lo que hicimos fue tratar de aprovecharla para no repetir errores. Primero, mejorar la ingeniería de detalle. Segundo, generar una estructura de gestión de proyecto integral en la sede, porque entonces en una EDE se hacían los proyectos, pero el área comercial atendía lo que le tocaba, la de distribución atendía lo que era su responsabilidad, y cada uno iba entrando según su responsabilidad, pero al final se hacía muy complicado que alguien te respondiera por un proyecto. Las mejores prácticas de gestión de proyectos dicen que cuando hay proyectos de esta envergadura se crea una unidad de proyecto y la gente se designa al proyecto y se le releva de sus otras funciones. Eso lo estamos armando ahora en cada una de las tres sedes. Elegimos el método de PMI para gestión de proyectos y para eso ya hicimos una formación en IT de unos 3 meses. Estuvimos todos metidos, todos los de la sede y los de la UEP y nosotros,
aprendiendo cómo gestionar correctamente proyectos para no cometer los errores del pasado en la ejecución y en el control de los resultados y en la optimización de los costos de inversión. Es decir, que el proyecto no se te desvíe ni en tiempo ni en el costo que planificaste que iba a costar. La mejora de la disciplina comercial, el componente 4 que les comenté, que acá ya se han definido todos los procedimientos comerciales para que todo cliente que se toque quede pagando. No importa la situación en que estuvo antes. Si pasó por ahí una rehabilitación de redes, el cliente tiene que terminar pagando, sin importar que luego con esa deuda se haga cualquier tipo de arreglo que haya que hacer si él no es el responsable o si él es responsable y no tiene cómo afrontar la deuda en ese momento. Estamos en la fase de elaboración de los pliegos de licitación para implementar un MDM, un sistema de monitoreo de telemedida integrado, porque tenemos distintos tipos de telemedida, de software y de medición conviviendo juntos y queremos integrarlo en una sola plataforma. El enfoque que le estamos dando, distinto a muchos de los proyectos que se hicieron antes, que eran, en un circuito se elegían 3 o 4 sectores, entonces el circuito estaba medido en cabecera. Si esos sectores no estaban medidos, cuando querías hacer un balance energético o cuando las pérdidas estaban altas, tú no sabías si era por lo que habías arreglado o por lo que no habías arreglado, o sea, no podías ver. Ahora todo el seguimiento es según lo propio del negocio de distribución. La energía se la compramos a un generador en cabecera de una subestación, la transformamos y la enviamos por unos alimentadores, por unos circuitos a cada uno de los sectores. Entonces, cada uno de esos circuitos tiene un medidor, cada uno de esos circuitos son los que se van a seguir. Y a lo interno de los circuitos se instalarían unas mediciones macro para ir haciendo balance más pequeño. E incluso en los sectores mucho más conflictivos, las macro mediciones se instalarían en los mismos transformadores de distribución. Esa es la estrategia que ya está integrada en todos los proyectos que estamos preparando en la segunda fase. Enfocar hacia donde haya una mayor recuperación del costo, porque muchas veces se tenía una selección no adecuada. Ahí cuando hicimos los análisis de cuánto cuesta un costo de pérdida, va a depender mucho de la concentración de clientes y del consumo medio de cada uno de esos clientes. Entonces, dependiendo de eso, hay una serie de proyectos que han salido que se pueden hacer con las cajas de la sede porque se pagan en 5 o 6 meses. Entonces, todo ese tipo de temas había que documentarlo y había que de alguna manera empezar a enfocar las acciones hacia ahí. Y la formación del personal, como dije. Al final, la macromedición para nosotros es como la estrategia general que nos permite darle seguimiento a los clientes. Las pérdidas no las vamos a seguir a nivel de una ciudad, ni siquiera de una subestación y ni siquiera de un circuito, aunque el circuito es el indicador. Y para los proyectos que vienen también del circuito, los indicadores y los compromisos se hacen a nivel de circuitos para poder establecer claramente los avances. Pero la macromedición, como se fija, en media tensión y en transformadores es la herramienta con la lectura remota que nosotros estamos utilizando para poder exhibir pérdida de hasta del 4 y del 5% en subestaciones enteras. Un poco, algunos highlights de qué cosas se han hecho en estos últimos 2 años. Se han normalizado 140 intermitentes, 1.800 kilómetros de redes, se han instalado 148.000 nuevos telemedidores y que además evita que se tengan que extender las redes de distribución vía los métodos convencionales que usan la web, la identificación rural. Al final, los retos, bueno, una provincia de las totales diríamos que ahora mismo no necesitaría inversión al menos en una de las tres, infraestructura de redes, en telemedida o en la normalización de clientes. 403 circuitos tienen pérdidas de los 550 que ameritan algún tipo de inversión. 110 están por debajo de 20, están mayor de 20, pero entre 10 y 20. 160 circuitos entre 20 y 50 de pérdida, 133 circuitos con pérdidas mayores del 50%. Esto lo que significa es que se necesita inversión. Mirando un poco la cancha completa, esta es la previsión de
de pérdida a diciembre de este año, la idea sería proponernos este objetivo, el 3% de pérdida por año, y bajar las pérdidas en unos 7 años a un 10,5%, 10, 11, 12%. Eso implicaría unos 38 millones de dólares por punto de pérdida, unos 115 millones de dólares anuales en proyectos de reducción de pérdida. Ustedes se fijaron que este año estábamos con 30, así que esperamos que eso se pueda mejorar. Al final serían unos 800 millones de dólares totales y ya hemos invertido unos 200 entre los que han financiado los multilaterales y los que han puesto la sede. Un 4% es lo que se ha logrado con estos 200 millones de dólares. Parte del enfoque nuestro es que aquí nos estaban saliendo 50 millones de dólares el punto de pérdida, y el enfoque que hemos hecho con el equipo es el reto de lograr eso mismo con solo 38 millones de dólares por punto de pérdida. De las 13, estamos hablando de los 12.000 gigabytes. Hay otros retos en distribución porque las redes no se desarrollan, por lo cual se encarece la solución cuando quiere reducir pérdidas comerciales y se dificulta la calidad del servicio. Entonces, esto es un tema que nunca se atiende, pero que en el momento en que ya nosotros estamos trabajando en un plan, tenemos un documento redactado con toda la experiencia y queremos sentarnos con los multilaterales a tener un plan un poco más completo, no solo de reducción de pérdida. Para que se tenga una idea, los rojos significa subestaciones que entran en sobrecarga, que sus trapos entran en sobrecarga. Fíjense los años. Esto es el caso de sur, de norte, de este. Entonces no podemos esperar que la casa nos caiga encima. Hay que tener un plan de expansión de la red adecuado. Al final de todo esto termina con una lámina como esta, que sería las necesidades de inversión para reducir la pérdida a las técnicas, y estos serían las necesidades para hacer el plan de inversión, de expansión de distribución. Al final estamos hablando de unos 1.000 millones de dólares. Esto es lo que está en gestión ahora mismo, y estaríamos hablando de que con estos señores y con los otros que nos están apoyando tenemos que tener unos programas de inversión que vayan hasta acá. Es bueno señalar, antes de terminar, que nosotros todo esto lo hemos registrado por primera vez en el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Es decir, hay un programa de reducción de pérdidas con un código SNIP en el Ministerio de Planificación, y hay un programa con un código SNIP de lo que ellos le llaman modernización de las redes de distribución de la República Dominicana. Esos programas se enviaron al Congreso. La ley de presupuesto de este año, la 55-13, contempla esos programas y contempla estos montos de inversiones con lo que se programaron, de manera que cuando estos préstamos van al Congreso ya van a aprobar una partida de una ley que está aprobada para resolver esto. Y eso significa que a esto lo que hay es que darle continuidad independientemente de a quién le toque dirigir la cosa, ¿no? Para cerrar, estos son los avances que se tienen con lo que son los préstamos de los multilaterales. Ahora mismo ya tenemos en el Congreso este préstamo de 60 millones de dólares de FIT, que es la segunda fase. El BID, ustedes leyeron que acaba de aprobar los 78 millones de dólares. Y con el Banco Mundial ellos han hecho 2 misiones y vienen el próximo 15 de septiembre con una tercera, y en ella ellos se juntan con todos los técnicos de las EDES y nosotros en todas las áreas financieras, la de gestión de la información y en la que preparamos los proyectos, la ingeniería de detalle. Y esa última misión sería como su última previo a someter a aprobación un préstamo de 120 millones de dólares, y con eso el Banco Europeo de Inversiones va a cofinanciar como un complementario del BID de estos 100 millones de dólares. Estamos hablando de 358 millones de dólares que en nuestra lucha en los próximos meses es lograr que con Hacienda logramos tener un techo de por lo menos los 115 millones de dólares para que anualmente nosotros podamos hacer este nivel de inversión y las pérdidas las podamos reducir en no menos del 3%. Es lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo, y yo diría que las puertas nuestras están abiertas para que todo el que quiera ver el plan,
comentarlo, criticarlo, mejorarlo, lo que sea, nosotros estamos abiertos para ello, porque entendemos que de la única forma que se podrán exhibir mejoras en temas de distribución y de reducción de pérdida es si al menos nos mantenemos 4 o 5 años trabajando de manera sostenida con inversiones acorde a las necesidades. Todos los países que lo han hecho, es verdad, como dice Jorge, todo el mundo lo ha hecho. Pero yo miraba un plan de reducción de pérdida de Perú y ellos gastaron 750 millones de dólares para reducir como 7% de pérdida. Nosotros estamos hablando de alrededor de 1.000 millones, de los cuales ya 200 se han incurrido para bajar 24% de pérdida. Entonces, si la infraestructura de distribución hubiera estado en condiciones, reducir pérdida es fácil. Lo que pasa es que acá, cuando vas a reducir pérdida en todas las periferias de todas las provincias, tienes que transformar la red de distribución. Muchas gracias. Todo hacia dónde apuntan las soluciones en términos de lo que es el área de distribución eléctrica en el país. A mí me llegaron aquí, tengo 8, se formularon 8 preguntas, no sé si habrá alguna adicional, pero en lo que estaba ahí sentado, las 8 preguntas las clasifiqué un poco, porque algunas están repetitivas, y lo que voy a hacer, valiéndose ustedes ahí de los micrófonos, yo voy a leer algunas. Por ejemplo, hay 3 preguntas que van dirigidas para Jorge y McDonald. Como hay 2 micrófonos, pueden ahí distintamente responder a la misma. Una primera dice, para McDonald Benjamin y Jorge Mercado, ¿creen ustedes que con los planes que lleva a cabo el gobierno, como la construcción de 2 plantas de carbón y reducción de pérdidas, se podría solucionar el histórico problema eléctrico de República Dominicana? La voy a atar con otra pregunta parecida. Dice, de acuerdo a su experiencia, en República Dominicana el problema del sector eléctrico es un 50% de generación, 35% pérdida de distribución y 15% de gerencia. Y una tercera que es muy parecida, por eso la voy a reunir las 3, dice, CDE dice que el problema es 50% de generación, 35% de distribución y 15% de ineficiencia en la gestión. Está el Banco Mundial y el BID de acuerdo con ese diagnóstico. ¿Qué porcentaje del problema entienden el Banco Mundial y el BID significan estas pérdidas? Yo creo que ahí sintetizo más o menos esas 4 preguntas. Le dejo el micrófono para que hagamos con las preguntas obviamente están dirigidas hacia si lo que plantea el gobierno es lo adecuado. Bastante complicado para mí responder esto, pero voy a tratar de hacerlo. Obviamente, parte de lo que uno tiene que hacer para solucionar un problema que tiene enfrente es, independientemente de lo que pase con generación y el tema tarifario, el punto central aquí es que distribución y comercialización tienen que funcionar bien. No hay escapatoria a eso. Si me dijeran a mí qué es lo que consideramos importante, ese problema hay que solucionarlo primero. De nuevo, aquí ha habido toda esta discusión de si los costos de generación que tenemos hoy en día son altísimos. Yo diría, bueno, realmente ese no es el problema. Obviamente, si uno puede producir a un costo más reducido, más eficientemente, pues bienvenido. Pero digamos que no quiere decir que solucionando ese problema voy a resolver todo. Pienso que es mucho más importante resolver el problema de distribución y comercialización para que el sistema funcione mejor. Yo pensaría que ahí ha debido enfocarse en la mayor parte de los esfuerzos. Digamos que se han hecho en paralelo, pero debe estar claro para el gobierno que el problema de distribución y comercialización tiene que ser resuelto y en los próximos años ahí debe estar concentrado el mayor esfuerzo y los mayores recursos del Estado. Y eso es lo que daría entonces, permitiría entonces con precisión poder indicar el costo-beneficio, el retorno de cada área al conjunto del flujo. Raramente se ha indicado como un punto el costo
centavo por kilowatt-hora por lado de generación, un punto por lado de pérdidas, pueden seguir en términos de pérdidas totales. Entonces, hay que tener ese modelo de proyección. Yo no lo he visto, entonces es difícil indicar si reconfirmar si las proporciones es así como se indica, pero no puedo dudar en ese momento de ninguna manera. Lo que sí es de pensar es lo siguiente: si se trata solo de la parte de generación o solo la parte de distribución, con las dos se resuelven los problemas del sector, y la respuesta es no. El sector tiene toda la cadena de valor, como se mencionó. Hasta se podría añadir al inicio la compra del fuego, de ahí la generación no solo es la matriz, la mezcla de matriz, sino cómo se contrata esta matriz, que hay que verlo. Es bien distinto del problema. Uno puede, por ejemplo, tener una energía que se produce a un costo, por otro lado se mercadea a otro costo distinto bajo un contrato. Hay partes de transmisión que hemos un poco relegado, pero son también una parte importante para conectar las fuentes de generación a los mercados principales del país. Hay que trabajar esa parte más. Aunque se trabaje en la generación y la distribución, un estudio tarifario que se indicó hace 2 años, imaginemos que, como había planteado Jorge, se establezca una tarifa conforme a una empresa de distribución sumamente eficiente, digamos, con pérdidas técnicas y no técnicas del 10.5%, dada la estructura de costos en el momento, la tarifa promedio no está claro que podría ser adecuada para cubrir los costos de una empresa sumamente eficiente. Hay que ver también la parte de ajuste tarifario. Hay también que ver la parte de la estructura de gestión del sector, los roles del Ministerio de Energía y Minas, de la CDE, de la Superintendencia del Consejo Nacional de Energético. Entonces hay toda una gama de áreas por intervenir. Nosotros consideramos que al aportar a la parte de pérdidas se puede aportar de manera muy importante, asegurando que número uno, la energía que se compra se recupera. Número dos, que el cliente, el ciudadano, la ciudadana, el beneficiario, el usuario, tenga un servicio de calidad, y eso es muy importante para nosotros en la Fundación. Sí, cuando esos cálculos están hechos en base al impacto que tienen cada uno de los ejes estratégicos en el déficit, en la eliminación del déficit. Entonces, reducir las pérdidas al precio de la tarifa, ustedes vieron que reducirla a 10,5 estamos hablando de 480 millones de dólares. Si es un 12%, que es el valor que siempre se ha hecho, son 450 millones de dólares, pero con cobrabilidad del 100%, y estamos hablando del país completo, ¿no? De todos los sectores y de los sectores socialmente más deprimidos. Entonces, lo racional es pensar que reducir las pérdidas puede inyectar a caja 400 millones de dólares. Entonces, la pregunta es, si el déficit son 1.200, ¿qué pasa con los otros 800? Entonces, bueno, subo la tarifa, 200 más, ¿qué pasa con, ya vamos a 600, pero faltan 1.200 más? Entonces, de alguna manera, cuando se mira de forma integral, hay que pensar que el costo de generación es una variable que tiene que estar encima de la mesa. Aquí yo tengo tres preguntas más, y van dirigidas a Radamés. Una dice, dice a todos los panelistas, en especial a Radamés del Carmen, si un amplio segmento de la población recibe ya energía subsidiada, ¿qué sentido comercial y económico tiene que las EDES le vendan energía a los usuarios no regulados por debajo del costo de generación? Bueno, sí. Entiendo que
es un tema que hay que mirarlo hay que mirarlo desde el punto de vista de la silla donde esté sentado. A mí me ha tocado participar en los temas del pacto eléctrico. Me he sentado con las distintas mesas y nos hemos sentado entre ellos con la Asociación de los Usuarios no regulados, nos hemos sentado con la DIE y con el CONEP, y dentro de las peticiones están el tema de que no sea competitivo por los precios. Entonces, en un momento de la conversación tuvimos que ponernos lo más francos que pudimos y tuvimos que admitir que en realidad todos están subsidiados. O sea, en cada uno de los segmentos de los diferentes tipos de clientes, todos los segmentos están subsidiados. Entonces, si vamos a hablar de ello, yo diría que tendríamos que verlo en su contexto general, no tal vez comparar los dos extremos, o sea, los más pobres con los que más consumen, los no regulados. Yo entiendo que uno de los problemas del gobierno, y el gobierno tiene esa responsabilidad de que sus empresas sean competitivas y que no desaparezca el aparato productivo. Entonces tampoco el tema es subirle el precio a los usuarios no regulados como para hacerlo desaparecer. De manera que yo creo que lo que pienso realmente es que hay que ir con esos temas claros al pacto eléctrico en donde nos vamos a sentar todos. Porque cuando uno lo ve desde su silla no se entiende. Hay que ir allá y ver los intereses de cada uno. Yo creo que es un buen escenario el pacto para sincerizar y para que los clientes también lo sincericen. Sí. Aquí tengo una pregunta para McDonald's. Dice, usted mencionó que la inversión en el proyecto fue $100 millones. ¿Cuál fue la rentabilidad de las empresas distribuidoras con este proyecto? Bueno, la inversión, hay que ver esto como un programa de la CE y de las EMES, financiado por el Banco Mundial, como por el BID y la OFID. Nuestro financiamiento era de $42 millones, no de $100 millones. Calculamos que el valor presente neto de la inversión alcanzó a $110 millones, comparado con una préstamo, en este caso 42, descontado al 10% durante 10 años. Eso nos da una tasa de retorno del 63%. O sea, aclarando, el préstamo era de 42, el retorno, el valor presente neto, lo calculamos en 110 millones. Por supuesto, sumamente rentable. Ok. Aquí tengo ya las últimas dos preguntas. Una va dirigida para Jorge y otra para Radamés. Bueno, le pregunto a Jorge primero. ¿Cómo visualiza el BID la solución del problema eléctrico de la República Dominicana? Bueno, la difícil siempre para uno. No siempre no, definitivamente cuando uno piensa que se debe hacer aquí, obviamente viene a la mente ejemplos que se tienen abundantes de cómo se ha resuelto el problema de cómo se ha resuelto el mismo problema en otros lados. Y las soluciones efectivas que se implementan pueden variar en estilo o en forma, pero las medidas son generalmente las mismas. Las soluciones siempre vienen del tema de tomar la decisión de resolver el problema. Eso es lo primero de todo. Y lo digo no porque aparentemente es una cosa muy sencilla, no, pues sí, todos queremos resolver el problema, eso no es tan así. Cuando se empieza a resolver el problema de pérdidas, ahora que se empieza a hacer macromedición en circuitos que no necesitan ser rehabilitados y empiezan a aparecer personajes que están haciendo fraudes, va a haber problemas. Y normalmente en los países donde esto ha sido hecho, ha generado problemas políticos. Porque van a haber personas que se están beneficiando de esto y que no van a querer perder su beneficio. Entonces, cuando se toma la decisión de decir, empezamos esto y no vamos a retroceder. Y eso a su vez implica, voy a poner mis recursos en esto
No solo estoy creyendo que voy a resolver el problema, que voy a tomar la decisión de resolver el problema, sino que voy a ponerme recursos aquí. Es decir, no puede pasar que al cabo de 2 o 3 años tenemos, si se dan los préstamos del Banco Mundial y del BEI, tendríamos financiación más o menos para 3 años. No puede ser que al cabo de 2 años estemos diciendo ya no vamos a financiar esto, porque ese sí es el error más grande que se puede hacer. Eso es botar toda la plata que se invirtió. Entonces, diría yo que la solución empieza por tomar la decisión de queremos resolver este problema con todo lo que eso implica. Poner recursos, no echar para atrás las medidas que seguramente van a afectar a alguien y tener el convencimiento de que va a funcionar. Es que ha funcionado en otro lado, ¿por qué no va a funcionar aquí? Es algo que se puede hacer. Entonces, diría yo que por ahí empieza. Los problemas adicionales, de nuevo, lo de generación, se le ha querido dar más importancia de lo que es. Aquí hay incluso un tema que no se ha mirado, y es el tema de programas de eficiencia energética. Nosotros estamos dimensionando un sistema que probablemente no lo necesitamos. Bueno, no sé, no quiero decir una cosa aquí que suene como una barbaridad, pero probablemente si fuéramos eficientes en el lado de la demanda por el consumo, probablemente no necesitamos un sistema tan grande. O nuestro crecimiento no tiene que ser tan rápido, está programado y las inversiones que se están ahorrando allí podrían ser significativas. Pero eso es otro tema. Lo que digo yo es que el tema tiene que empezar por tomar la decisión de resolver el problema, y el primer problema que hay que resolver es hacer unas empresas de generación, de distribución y comercialización eficientes, porque ahí esa es la cara del sistema, eso es lo que mueve el engranaje y eso es lo que permite que toda la cadena tenga los recursos que necesita. Muchas gracias, Jorge. Y la última pregunta es para Radamés. Dice, de los presupuestados en la ley de presupuesto para inversión en distribución, ¿cuánto se ha desembolsado a la fecha? Hay un problema de disponibilidad de los fondos. El techo para los proyectos de reducción de pérdida fue de 96 millones de dólares, pero como ustedes miraron en el último cuadro que presentamos, en este que está justo en la pantalla, ha habido un retraso en lo que es la aprobación final de los recursos, y recursos que estimamos tendríamos a principio de este año no ha podido ser, de manera que lo que se está incurriendo son que los proyectos de OPED de la primera fase se retrasaron y se están ejecutando este año. Entonces, estamos hablando de unos 22 millones de dólares que se incurrirían de proyectos que pasaron del año 2013 al 2014. El resto, lo que hemos acordado con los organismos representados acá es que las aprobaciones definitivas estén y que podamos buscar mecanismos de adelantar las licitaciones de manera que nosotros podamos incluso pagar parte de las obras y ellos hagan un repago posterior para no detener demasiado los planes de pérdida, porque la verdad es que en este momento solo se están ejecutando los proyectos de OPI, que son como unos 14 circuitos. Bueno, en nombre de la Asociación de la Industria Eléctrica, queremos agradecerle a todos ustedes el tiempo en esta mañana para acompañarnos en este panel que entendemos ha sido sumamente edificante para todos los presentes, porque hemos podido ver más de cerca la realidad del área de distribución dominicana planteada por los actores fundamentales, tanto en la banca multilateral, Banco Mundial, BID y la CDE. Así que muchas gracias por su atención y en una próxima ocasión esperamos.